Hola, soy Javier González y en este vídeo vamos a ver juntos cómo tener Studio One 5 por un precio prácticamente regalado. ¿Preparado? Ok, vamos. Ok, primeramente hay que abrir nuestro navegador favorito. Yo siempre utilizo el propio Safari de Apple. Y en la barra de direcciones escribir presonus.com. Enter. Y aquí ya el equipo de Presonus nos presenta la nueva actualización del Studio One 5.2, que por cierto veremos sus 10 principales novedades en este vídeo. Pero que me lío, continuando con el vídeo, si nos vamos más abajo, veremos un eslogan muy bonito, por cierto, que dice "Conectados por la música y unidos por la creatividad". Y más abajo que dice, la música nos conecta a todos, Presonus Sphere celebra la creatividad sonora proporcionando un conjunto completo de poderosas herramientas para alimentar tu imaginación y dar vida a tu inspiración. Más que software y contenido, Presonus Sphere es una comunidad global de entusiastas creativos y profesionales respetados, todos reunidos por el amor de la música. Qué bonito, qué bonito. Unirse ahora, más información. Bueno, esto es la bomba. Presonus ha habilitado un programa bautizado como Presonus Sphere para a cambio de una suscripción mensual brindarnos un montón de servicios y beneficios. Vamos a ver qué nos ofrece. Le voy a dar aquí a más información. Aquí de nuevo vemos ese eslogan tan bonito y más abajo nos dice crea, compone, colabora y conecta. Ahora si bajamos, aquí sí ya veremos una página totalmente en español, ¿ok? Si no sabes leer en inglés. Porque siempre está el traductor, ¿no? Ok, incluso aquí arriba le podemos dar a Translate para traducirlo en otros 6 idiomas. Pero voy a cancelar esto. Bueno, aquí si seguimos bajando, básicamente nos encontramos con las 3 ventajas principales que tiene suscribirse a Presonus Sphere. Y ya te digo yo que es la bomba. De hecho, me voy a suscribir a tiempo real aquí contigo para que veas todo el proceso, ¿ok? Porque esto incluye, como bien dice aquí abajo, una licencia de Studio One 5 Professional con todos sus plugins y más de 100 librerías de sonido de alta calidad. Pero no solo esto, porque además tendremos una licencia de Notion, que es un programa súper top para componer partituras de la propia Presonus, incluyendo un montón de paquetes complementarios también por aquí. Además te da el acceso a una especie de, entre comillas, red social y colaborativa para compartir proyectos, plantillas, presets, flujos de trabajo y lo que quieras. Porque gratis te dan 30 GB de espacio en la nube ampliada a 100 por el precio de una taza de café, como dice aquí. Bueno, y esto es exclusivo para los usuarios de Studio One, ¿ok? Y por último, aquí también nos dice que a veces seremos invitados a eventos o formaciones en línea para mejorar todavía más nuestras habilidades con el ecosistema de Presonus. Y aquí tengo que decir que Presonus es una de las empresas que más escucha a sus usuarios cuando se trata de feedback. Así que esta es solo otra ventaja más que tenemos al pagar la membresía, que por cierto de precio está muy bien. Le voy a dar a este botón que dice únete ahora y aquí nos da la bienvenida. Le voy a dar a continuar. Arranquemos ya. Bueno, aquí ya cada uno puede rellenar todos estos datos si es que todavía no tiene una cuenta de Presonus, pero si ya la tienes, como en mi caso, podemos darle a este botón donde dice inicie sesión aquí para actualizar a Presonus Sphere. Yo le voy a dar aquí porque ya tengo una cuenta. Voy a introducir mis datos y haré clic en iniciar sesión. Aquí de nuevo nos da la bienvenida, le voy a dar a continuar. Y aquí es donde elegimos si queremos pagar de forma mensual o anual. En la de anual creo que te ahorras unos $15 aproximadamente. No es mucho, pero algo es algo, ¿no? Pero yo voy a elegir de momento la mensual. Le doy aquí y aquí vemos que podemos pagar de 2 formas. La primera con tarjeta de crédito o débito o con una cuenta de PayPal. Yo voy a elegir la primera porque con PayPal te sale un poco más caro por la comisión que llevan ellos por su plataforma de pago. Pero tampoco es mucho, creo que son unos 17,14 euros si no me equivoco. Estaba haciendo mis pruebas. Bueno, aquí voy a rellenar rápidamente estos datos. Selecciono una de mis tarjetas, pongo el código de seguridad. Luego más abajo nos pide rellenar unos cuantos campos más como la dirección, la ciudad, el código postal y por último número de teléfono. ¿Listo? Marcando esta casilla podríamos guardar la tarjeta de forma segura dentro de la cuenta de Presonus. Yo lo voy a marcar para no tener que hacer esto de nuevo. Y aquí a la derecha vemos que el costo será de 14,76 euros. Un precio que la verdad está bastante razonable para todo lo que incluye.
Ah, y que quede claro una cosa, Presonus no me está pagando por esto de ninguna manera, ¿vale? De verdad vale mucho la pena. Ok, entonces le doy a aceptar y listo. Esperamos que procese el pago. Aquí ya está redireccionando. Cargando y bienvenido. Le damos a continuar. Y boom, ya estamos dentro. Aquí de entrada vemos que está en inglés, pero se puede cambiar a español, no te preocupes. Lo haremos después de esta bienvenida, porque aquí básicamente John de Presonus nos está diciendo: hola, vamos a echarle un vistazo a cómo moverse por la plataforma de Presonus Sphere. Vale, le damos a Next. Workspace comienza colaborando con otros miembros de Presonus Sphere entrando aquí. Chatea en tiempo real, comparte tus mezclas e ideas y mucho más. Ya, aquí es donde se conecta. Básicamente, le damos a Next. Productos. Gestiona los registros de tus equipos y programas aquí. Le damos a Siguiente. Colabora. Colaborar es una forma genial de compartir sonidos y preajustes. Como miembro de Presonus Sphere, aquí encontrarás contenido de calidad hecho por los artistas de Presonus. Interesante. Siguiente. Aprende. Como miembro de Presonus Sphere tienes acceso a contenido exclusivo, como productos, vídeos y otros recursos geniales. Perfecto. Next. Menú. Clic aquí para ver otras opciones del menú como soporte, gestionar membresía, agregar más espacio a tu nube o editar detalles de la cuenta. Ok. Y por último, Home. Clic aquí para volver a la página principal de Presonus Sphere. Vale, pues ya está. DOM. Ok, vamos a cambiar a español. Esto se hace aquí en la esquina superior derecha donde vemos esta banderita americana. Y en esta ventana seleccionamos español. ¡Ole! Bueno, en este vídeo no voy a entrar en detalle de cómo usar la plataforma porque lo que nos interesa aquí es descargar Studio One 5, ¿no? Por eso vamos a ir directamente aquí a la derecha donde dice Ver productos. Y aquí vemos que ya podemos descargar directamente desde aquí el Studio One o el Notion, etcétera, etcétera. Si en tu caso no ves estos productos, solo le tienes que dar clic a este botoncito de color verde aquí arriba donde dice Actualizar productos. Le das ahí y ya podrás ver todo lo que estoy viendo. ¿Ok? Vamos entonces a descargar Studio One 5. Le damos aquí donde dice descargar instalador. Lo mismo si quieres descargar el Notion. Le damos aquí a permitir. Y ya vemos por aquí que se está descargando. No tarda nada por suerte. ¿Listo? Ahora vamos a ejecutar el instalador que acabamos de descargar. Lo voy a hacer desde aquí rápidamente. Ya está abriendo. Aquí lo tenemos. Ahora solo tenemos que hacer clic, arrastrar y soltar el icono de Studio One dentro de esta carpeta de esta manera. Esperamos un poquito a que termine de copiar. Listo, ya podemos cerrar esto. Voy a traer la aplicación al escritorio y hacemos un clic encima del icono. Esperamos un poco. Y aquí mucha atención. Aquí es donde ponemos el correo y contraseña con la que nos registramos en Presonus Sphere. ¿Ok? Listo. Aquí le damos directamente a activar. Volvemos a ingresar por segunda vez nuestro correo y contraseña. Esto lo podrían mejorar un poco. Iniciar sesión. Y listo. Studio One ya está iniciando. La primera vez que lo hace obviamente se tarda un poco más ya que debe hacer un escaneo completo de todo el ordenador. Y ¡boom! Ya está. Déjame maximizar esta ventana. Y así es como se ve la nueva página de inicio. La principal diferencia a simple vista es que agregaron esta nueva opción llamada Nueva Actuación, de la cual por supuesto hablaremos en este vídeo. Para comprobar qué versión exactamente es la que tenemos, podemos venir aquí arriba en el menú donde dice Studio One y luego le damos en Acerca de Studio One. Ok, entonces aquí nos dice que Presonus Sphere ha sido activado en este ordenador y que faltan 29 días para la renovación de la membresía. Ok, entonces esto ha sido todo de momento. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta y suscríbete que en el próximo vídeo veremos las 10 novedades más importantes que nos trae esta nueva versión. Yo soy Javier González, mira este otro vídeo, coméntame algo abajo y suscríbete para más vídeos. Hasta la próxima.